Bien llegados y bien llegadas a la Cla Invisible. Estamos güey otro día más, aquí en Mieres, la librería Café La Llocura. Voy para hablar de un libro per especial, La Tierra Fonda. Un libro publicado por Trave en 2004 y de autoría de Elías Veiga. La poesía de Elías Veiga y una poesía que tiene elementos desenfadados, de realismo sucio, de la cultura pop, no son raras las referencias a Bob Dylan, por ejemplo, o a Bruce Springsteen, y una poesía que a mí llamó mucho la atención también por lo que tiene de rural y de urbano al mismo tiempo. Y una poesía que parece que es interesante, en tanto que la literatura asturiana actual sigue yendo por esos derroteros, y vemos como un libro que tiene prácticamente 20 años, pues, digamos, innovador, y que de alguna manera sigue haciéndose eso mismo que ya se hacía en el Sodia. Personalmente hay un libro que me interesó mucho ayer, para mí fue un descubrimiento, y como digo, pues llamóme la atención que, igual que pasa en otros libros que vamos a ver o que ya veréis en nuestros programas de la Cla Invisible, vemos que cosas que se hacían ya a 20 o 30 años, a veces los nuevos podemos llegar a pensar que hay una novedad y lleva tiempo ya haciéndose, ¿no? Y este caso de Elías Veiga parecióme muy interesante por ese uso de las referencias pop, por ese averamiento incluso al realismo sucio, en algunos, sobre todo por el lenguaje que utiliza en ocasiones, y por lo tanto pareció un libro muy interesante y que quería aprovechar para recomendar, pues La Tierra Fonda de Elías Veiga. Aquí nun cante los gallos, ni baixen los llobos al río, sedientos medievales de madrugada, a llamber la lluna, a violar el silencio inceso de la viesca. Non hai xanes peles fontes y les sirenes vuelven a casa borraches y oriaes. Ningún nubero, tolo más de algún mendigo en sin patria, que bebe mucho, come poco y mexa nubes peles faroles. Hai, sí, almes en pena, pero non lle la huestia, non. Son toda esa xente cargado de hipoteques y créditos a corto y largo plazo que pesen como cadenes colgaes del corazón. Non hai árboles para non ver la viesca. Deixen 4 nesos parques con agua podre y palombes canceroses. Si quieres respirar aire puro o ver las estrellas, agarra un tren o el primer coche de línea que te lleve bien yoñe hacia otras tierras sin llendes de hormigón. Y si puedes, non vuelvas más. Quédate en algún lugar, con menos xente y más personas. Hasta aquí este programa de La Cla Invisible. Si os prestó, compartí, dale like y ya sabéis, non deixéis de leer y de apostar por la literatura en asturiana.